Salazar fue un mexicano, porque él nació en Ciudad Juárez, por allá en el 1928. Se lo trajeron de un año al Paso, Texas, y pues ahí fue a la high school y de ahí se metió al Army. También fue al colegio y se hizo reportero del Paso Herald, ¿ok? Y se hizo reportero de investigación. Ya posteriormente se metió a Los Angeles Times, ¿ok? Fue uno de los primeros reporteros hispanos aquí en Los Ángeles, eh, que pues estuvo en un periódico tan importante como Los Angeles Times. Entonces, ¿cuál fue la importancia, la relevancia de Rubén Salazar? ¿Saben? Yo había escuchado hacía muchos años acerca de Rubén Salazar, muy leve, y me di a la tarea de investigar quién era, qué hizo y por qué lo mataron. Y una vez que te das cuenta de la historia de Rubén Salazar, te da una frustración y un coraje saber cómo a muchos de nuestra gente la han matado por excusas, ¿verdad? Por ejemplo, Rubén Salazar, ustedes pueden decir cuál fue la razón que lo mataron y qué fue el pecado que cometió. Bueno, Rubén Salazar, él participó y fue parte de los organizadores de una marcha que se hizo el 19 de agosto de 1970 en el este de Los Ángeles, y le dijeron la marcha por el moratorio de la guerra de Vietnam, de los chicanos, Rubén Salazar fue a Vietnam en 1968 y le tocó ver de primera mano cómo en el ejército la mayoría de los que estaban combatiendo en la guerra de Vietnam eran raza, eran mexicanos, mexicoamericanos, y más sin embargo sufrían la discriminación aquí en los Estados Unidos. Entonces él empezó a reportar todos los abusos que se cometían en contra de nuestra gente, nuestra raza, principalmente en el este de Los Ángeles, cómo tenían prohibido cruzar ciertas áreas, cómo eran acosados por la policía, por la gente anglosajona, por los blancos. Entonces él con esa oportunidad que tenía de escribir en el periódico de Los Angeles Times, él empezó a reportar todo ese tipo de abusos y todo ese tipo de conflictos que tenía nuestra gente con las autoridades abusivas, porque pues los mataban, les abusaban sus derechos civiles. Entonces él se hizo un defensor de los derechos civiles de los mexicanos. Ya ve que en esos entonces estaba muy famoso por ahí el Martin Luther King, que estaba defendiendo los derechos de los afroamericanos. Entonces Rubén Salazar empezó a hacer lo suyo con la raza, ¿verdad? Pero pues como siempre, cuando alguien de la raza trata de hacer algo al respecto, lo buscan eliminar de una manera legal, ¿verdad? ¿Y cuál fue la manera legal que utilizaron? Bueno, pues aquí fue una cosa muy triste, porque los manifestantes que se organizaron durante esta marcha, que se hizo el 19 de agosto de 1970, era solamente para reclamar los derechos, para pedir el cese a las hostilidades, o estaban en contra de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Entonces, esta gente, los chicanos se habían unido, la raza se había unido. Entonces, ahí fue cuando las autoridades empezaron a ponerle atención a Rubén Salazar. ¿Por qué? Porque en esos entonces, si tú estabas en contra del gobierno, si tú querías defender tus derechos, si tú querías pues defender tu gente, automáticamente te etiquetaban o te catalogaban como comunista. Ahorita, ya ven que si ustedes dicen algo en contra de una comunidad minoritaria que quiere imponerse hacia la mayoría, bueno, automáticamente te etiquetaban. Bueno, pues de la misma manera lo hacían en los 50, 60, 70, de que si alguien quería defender sus derechos humanos, sus derechos civiles de nuestra comunidad, bueno, automáticamente era catalogado, era etiquetado como comunista. Bueno, y esta no fue la excepción. Esto fue lo que le pasó a Rubén Salazar. Y miren, a mí me da una tristeza de que
no se celebra, ni sabemos, ni estamos enterados, la población en general, de quién fue Rubén Salazar. Y se imagina, yo leí unos reportajes de él, unos artículos que hizo en Los Angeles Times, y de veras que un tipo que me impresionó mucho, su elocuencia, su conocimiento en los asuntos de los mexicanos, de los chicanos, y que no tiene la relevancia, que nadie hablamos. Para que tú sepas de Rubén Salazar, necesitas hacer estudios de, eh, no sé, de chicano, los estudios chicanos para que sepas quién fue Rubén Salazar. Y cuando él fue meramente mexicano, él nació en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se lo trajeron en 1929, él nació en 1928, dio un año a Ciudad Juárez. Entonces, él fue enteramente mexicano, él se naturalizó americano en 1947, ¿verdad? Entonces, sin embargo, él se pudo dar cuenta de la problemática que teníamos los mexicanos que vivían en ese entonces en este país. Y uno de los principales problemas que tenían los mexicanos, y él lo dijo muchas veces, fue la falta de identidad, porque él decía en sus reportajes que pedían que la gente se integrara a este melting pot que le dicen, o a esta integración de la sociedad americana. Y Rubén Salazar decía, bueno, ¿cómo es que los mexicanos nos vamos a integrar, ¿verdad? A la sociedad americana cuando México, esto siempre fue parte de México donde estamos. Entonces, tenemos a México aquí al lado y siempre esto fueron nuestras tierras. Entonces, Rubén Salazar era un ferviente y estudioso de las problemáticas de los mexicanos y mexicoamericanos. Entonces, estaba haciendo una voz muy reconocida, estaba empezando a tener mucha influencia con la comunidad mexicana y la comunidad mexicoamericana. Y de verdad que a mí me sorprende mucho que los jóvenes, que nadie le demos la importancia en este país y no se le dé la importancia en este país que tiene Rubén Salazar. Porque de veras que hablamos de, no sé, de César Chávez siempre tenemos el día de César Chávez. Y yo no quito mérito que César Chávez pudo haber hecho algo, ¿verdad? Pero César Chávez solamente se manifestó y solamente se encajonó en un grupo. ¿Cuál era el grupo ese? El grupo de los jornaleros de los campos, ¿verdad? Entonces ahí fue donde fue un sector de la población mexicana o mexicoamericana que solamente era relacionado con las problemáticas del campo, de los trabajadores jornaleros del campo. Entonces ahí cuando las personas que vivían en las ciudades, mexicanos, mexicoamericanos, pues obviamente ellos no se identificaban con esa causa. Mas sin embargo, Rubén Salazar hablaba en general, en lo que nos afectaba a todos los mexicanos que estaban en esos entonces en Estados Unidos y que eran víctimas de los abusos, de los acosos, de la discriminación, de los asesinatos y de todo tipo de abusos que podemos imaginar. Entonces él lo puso en primera plana, siempre lo puso a la vanguardia de la problemática que estaba sufriendo nuestra comunidad. Entonces él, como tenía, al igual que otros organizadores de esa marcha que se hizo el 19 de agosto de 1970, él cayó a ser una amenaza para el gobierno americano, para pues, los intereses especiales que todavía rigen, ¿verdad? Pero en esos entonces era algo más visto claramente. Ahorita la discriminación y los abusos en contra de nuestras comunidades se fueron a las instituciones y nos discriminan bajo la dependencia. Haciéndonos dependientes es como tienen el control y tienen la discriminación. Porque si pueden haber, ahorita hay la dependencia entre la comunidad hispana, porque hay muchos, no quiero decir todos, pero hay muchos que están dependiendo de las asistencias públicas como el welfare,
Y muchas de esas personas que salieron dependientes del welfare, muchos de ellos acaban en la cárcel, también dependiendo del sistema, pero bajo el sistema carcelario. Entonces, Rubén Salazar hablaba de todas esas problemáticas que nos afectaban a todos, a la gente de las ciudades, a la gente de los campos. Entonces, como les digo yo, para el gobierno de esos entonces y todavía, entonces él era investigado por el FBI, era investigado por la CIA, era investigado por el LAPD y pues obviamente lo asesinó un sheriff. Entonces, esa fue una ejecución, ¿verdad? Una ejecución porque después de que él participó en la marcha, esa que les digo del 19 de agosto de 1970, eh, era una marcha en contra de la guerra de Vietnam, como les dije hace un momento, y a la misma vez pues, hicieron moratorio porque grandes números de chicanos o mexicoamericanos los estaban llevando a la guerra. Como siempre, nos ponen como carne de cañón. O sea, muchas veces no les servimos más que para pelear sus guerras. Entonces es una cosa, mi gente, que es muy interesante conocer la historia y saber el porqué de las cosas. Entonces yo los voy a invitar a todos los que me están escuchando que busquen e investiguen a Rubén Salazar, porque realmente Rubén Salazar no ha tenido la importancia que se le merece y de veras que necesitamos empezar a aplicar las cosas que él decía hace ya más de 50 años y que a la fecha, en ese entonces, en los 60s y 70s, la comunidad mexicoamericana que tenía la habilidad de votar no estaban envueltos políticamente y seguimos con la misma problemática, mi gente, que después de 50 años que Rubén Salazar hablaba de esa problemática, hay esta cierta apatía. Entonces no esperemos que las cosas cambien, no esperemos que nada cambie si nosotros no nos hacemos partícipes de la política y de votar, de la unión y de ver y aplicar la fuerza, pero la fuerza del voto, la fuerza de la información, la fuerza de investigar nuestra historia y es como vamos a poder hacer cambios reales. Porque miren, estos cabrones del gobierno americano han sido uno de los gobiernos más crueles, ¿ok? Más crueles que haya visto en el mundo. Porque miren, ellos hicieron una guerra de exterminio en contra de los nativos americanos. Equivocadamente muchos les llaman indios. Los indios son los de la India. Los que estaban aquí eran los nativos americanos, ¿verdad? Ellos los exterminaron, hombres, mujeres, niños, ancianos, de todo, ¿verdad? ¿Qué hicieron con la comunidad afroamericana? Por siglos trajeron esclavos, ¿verdad? ¿Qué hicieron con nuestra gente? Lo mismo. ¿Y qué siguen haciendo a través del mundo? Siguen abusando todo el mundo, por sus intereses principalmente políticos y sus intereses de querer influenciar todo el mundo a través de la guerra, a través de las armas, a través del dinero, a través del poder. ¿Cómo? Mediante exterminio, mediante corrupción, mediante manipulación, mediante control. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en esos entonces y es lo que seguimos viviendo ahorita. Ahorita obviamente pues ya no se ve la discriminación como se miraba en esos entonces, pero lo podemos ver cómo todavía sigue la marginación, sigue los abusos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que si podemos saber la comunidad afroamericana, ellos aprendieron cómo manipular el sistema y cómo aprovecharse del sistema. Y nosotros ni hemos aprendido a cómo manipular el sistema ni cómo aprovechar el sistema. Así que mi gente, necesitamos unirnos, necesitamos aplicar presión donde se ocupa. Y miren, ¿por qué? Porque, ¿qué sucedió con Rubén Salazar? Él empezó a tener mucha relevancia,
Él fue el primer director de lo que es ahora Univisión Los Ángeles. Él fue el primer director. Entonces, él empezó a ser un problema para el gobierno americano. ¿Por qué? Porque nos estaba dando información a la gente, nos estaba abriendo los ojos a través de su conocimiento. Entonces, una comunidad mexicana, hispana, informada, es un peligro para el gobierno. Entonces lo tuvieron que callar. Y lo que hicieron prácticamente fue una ejecución. Porque como le estaba diciendo hace un momento, él fue a cubrir esta marcha, fue parte de la organización. Cuando los del Sheriff llegaron a querer, pues más bien a dispersar, era una marcha pacífica. Él se retiró a un bar de ahí del este de Los Ángeles sin ninguna provocación. Llegaron varias patrullas del sheriff y entraron y desde afuera le tiraron con una de esas armas que disparaban a proyectiles lagrimógenos, ¿verdad? Pero se lo apuntaron directamente a la cabeza y lo mataron instantáneamente. Y miren, lo triste de este asunto, que el oficial del sheriff que mató a Rubén Salazar nunca fue acusado de asesinato. Nunca, nunca. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Los Ángeles, autoridades? Pagaron la cantidad más grande de esa época a la familia, a la esposa y sus dos hijas y un hijo. La cantidad es $700,000, una cantidad pues muy grande, el pago más grande por la muerte de Rubén Salazar. ¿Y qué pasó después de ahí? Bueno, después de ahí ya no pasó nada. ¿Por qué? Porque la gente se dejó de unir, se dejó de pelear por sus derechos. ¿Por qué? Porque es lo que hacen. Matan a la cabeza y se dispersa todo el mundo y ya seguimos pues siendo víctimas del sistema porque no nos unimos, no peleamos con la ley ni hacemos valer nuestros derechos. Entonces, mi gente, a él les dejo esa de tarea. Me tocó, como dijo el chavo, sin querer queriendo, me topé con esta información de Rubén Salazar. Y yo les digo, yo estaba ignorante totalmente respecto a este gran mexicano que lastimosamente fue víctima del gobierno americano por querer servir a nuestra gente. Así que bueno, pues mi gente, amenazo con regresar nuevamente. Recuerden, yo soy su amigo El Can de Culiacán y hasta pronto.